Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy, pues vamos a hablar sobre cómo y cuándo regar nuestras suculentas y algunas señales o algunos tips que yo aplico con mis suculentas para saber cuándo las tengo que regar y así evitar cualquier tipo de pudrición. Así que sigan viendo. Pero antes de empezar, los invito a que se suscriban al canal, a que me sigan por Instagram para ver contenido adicional. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y como siempre, espero que este video les guste bastante. Ahora sí, vamos a comenzar. El tip número 1 que vamos a ver con este Echeveria Bruma es ver el estado de las hojas. ¿A qué me refiero con ver el estado de las hojas? Pues debemos de ver si las hojas de nuestra suculenta se sienten blandas o si se llegan a ver arrugaditas, así como esta. Pero este tip va de la mano con otros tips que les voy a decir a continuación para que lo tomen en cuenta. En el caso de esta Echeveria Neon Breaker, esta la regué un día antes. Todavía presenta esas hojas arrugadas y blandas que la suculenta anterior, pero nos podemos dar cuenta que las hojas se sienten flácidas. Ahorita está en proceso de rehidratación, por así decirlo, pero esta es otra manera de darnos cuenta que además de tener arrugas en las hojas están blandas. Bueno, ahora con este Aeonium Kiwi vamos a retomar señales anteriores y nuevos para que vean que todo va de la mano. Este Aeonium Kiwi también presenta pues hojas arrugaditas, flácidas, se sienten como vacías. Este tipo de suculentas no podemos ver como las hojas decaídas hacia abajo, siempre se van a ver firmes, pero con tan solo sentirla, tocarla y ver que las hojas se sienten aguaditas y se forman esas arrugas, pues es señal de que podemos regar. Otra señal muy importante es también ver si las hojas se secan más de lo normal. Este Aeonium Kiwi está en el proceso de empezar a secar varias hojas para poder sobrevivir, porque pues ya necesita riego. Pero la regla de oro para saber si nuestra suculenta necesita riego es el sustrato. Las señales que les mencioné anteriormente de las hojas arrugadas y blandas son válidas únicamente si el sustrato está completamente seco, ya que si está húmedo o está mojado o ya pasaron 4 días y la planta no se rehidrata, porque normalmente he visto en mis suculentas que las hojas vuelven a rehidratarse o a ponerse gorditas en un día o 2 máximo. Y si no se rehidrata en ese tiempo que les menciono es porque su suculenta se está pudriendo. El caso de esta Echeveria Bruma presenta hojas arrugadas, hojas blandas o flácidas, y también el sustrato se siente completamente seco y cuando peso la maceta también se siente más ligera. Esta es otra manera de saber que el sustrato de nuestra suculenta está completamente seco y así vamos a poder regar pues sin problema. Si se dan cuenta, las señales son casi iguales en todas las suculentas, así que eso es lo primordial para saber cuándo regar. Ahora con esta Fred Ives les quiero dar un ejemplo de cuándo no debes de regar tu suculenta. Lo primero que vamos a hacer es sentir las hojas así suavemente, y como pueden darse cuenta, al apacharla suave, ligeramente, no se forman arrugas, no se sienten aguados, pero sin embargo el sustrato está completamente seco. Mi recomendación o mi consejo es no regar nuestra suculenta aun cuando veamos que el sustrato esté completamente seco. ¿Por qué? Porque nuestra suculenta no nos está pidiendo que la reguemos. Ya vimos que está completamente hidratada y no necesita agua por ahora. Así que cuando vayamos a regar, veamos todas las señales que les mencioné anteriormente, ya que ahí vamos a saber que nuestra suculenta está empezando el proceso de deshidratación y el sustrato está completamente seco. Porque a veces
Nos preguntamos por qué se nos pudre una suculenta si regamos cuando el sustrato está completamente seco. Pero es por lo mismo, porque nuestra suculenta no nos está pidiendo que la reguemos. Por eso mi consejo es regar hasta que la suculenta te dé la señal de que necesita agua. No dejar que la suculenta empiece a secar las hojas al extremo, pero sí ver que está empezando en ese proceso y que necesita agua. Entonces así ustedes van a poder regar con toda la confianza y sin miedo a pudrición. Porque les tengo este ejemplo de este bebé. Es lo que les mencionaba anteriormente. Yo sentía sus hojas aguaditas, arrugaditas, así como cuando le hace falta agua. Pero la regla de oro, como les mencionaba anteriormente, era que el sustrato estaba mojado y ya habían pasado 2 a 3 días y nunca que se hidrataba, hasta que les revisé el tallo y pues me tocó decapitar porque se estaba pudriendo. Otra señal que no la tengo aquí en físico es de que la roseta de la suculenta empieza a cerrarse e incluso empieza a adquirir las mismas arruguitas en sus hojas, flácidas, blandas y el sustrato completamente seco. Miren, por ejemplo, esta ya está empezando el proceso a secar bastante sus hojas, ya a ponerse color amarilla, se notan arruguitas, se sienten blandas, el sustrato está completamente seco. Eso es un poquito más extremo. O sea, ya la suculenta empezó a secar sus hojas para poder sobrevivir porque necesita agua, así que pues ya la tengo que regar. Además que tiene sus varas florales y eso conlleva muchísima energía, así que hay que estarla cuidando, hidratando, nutriendo, pues para que siga creciendo bonita. La maceta también se siente ligera, entonces esa es otra señal muy importante para tomar en cuenta, para saber que todo el sustrato en la maceta está completamente seco y no regar cuando hay humedad. Entonces estas señales les van a funcionar, estas señales se repiten en la mayoría de suculentas, así que vamos a regar. Bueno, la otra pregunta importante es a cada cuánto regar nuestras suculentas. Yo en lo personal riego mis suculentas una vez a la semana si es que veo alguna de las señales que les mencioné antes, así que va a depender de cómo ella te lo esté pidiendo. La otra pregunta es cómo regarla. Aquí les voy a hacer una demostración del riego como lluvia. El riego tiene que ser abundante porque las suculentas necesitan el agua para crecer. No podemos limitarlas a regarlas poquito. Tiene que ser abundante hasta que veamos que el agua está circulando por toda la maceta y empieza a drenar. Y es abundante porque las suculentas viven del agua, solo que no lo requieren tan frecuentemente como algunas otras plantas. Cuando ustedes hagan este tipo de riego es importante que retiren el agua de sus hojas para que no vayamos a generar hongos o cochinillas. Yo lo que hago es soplarla para que pues no le queden esos restos de agua dentro de las hojas por la forma de la suculenta. Y si no tienen el tiempo de estar retirando el agua, pues ahorita les enseño otra forma de riego. Esta forma de riego es como que la más adecuada, así que ahorita vamos a ver. Antes de enseñarle la forma de riego, vamos a recapitular los pasos que debemos hacer antes de regar nuestra suculenta. Número 1, y se me olvidó mencionarles, es regar nuestras suculentas en las mañanas donde no hay tanto sol, o mejor en las tardes o noches, dependiendo cómo les quede mejor, pero hacerlo así porque si no la suculenta podría llegar a morir. Bueno, ahora el paso número 2 es ver las hojas arrugadas, el número 3 sustrato completamente seco y pues número 4 sentir el espesor. Este método de riego es donde únicamente toque el sustrato, o sea, no las rosetas ni nada. Este método es bueno para aquellas personas que no queremos estar soplando o retirando el agua que quede. Ahora, con esta Graptoveria Bashful que también necesita riego, vamos a sentir, a ver lo mismo. Aquí quiero mostrarles que se sienten aguaditas, o sea, no se ve a simple vista en cámaras, pero cuando ustedes lo hagan, toquen a su suculenta en una hojita, no toda para no botarle la pruina ni nada por el estilo. Quiero acercarles la cámara para que vean las pequeñas arrugas que se le forman. Entonces esta es una de las señales que ya les había mencionado. La otra es sentir el sustrato porque es muy importante, ya que si está mojado, recuerden,
es pudrición. Y pues lo último es pesar la maceta si quieren, para saber que toda la suculenta está completa, bueno, el sustrato de la suculenta está completamente seco. Y ya después podemos proceder a regar sin ningún problema. Este método puede ser, así como les mencionaba, solamente donde toque el sustrato o pues toda la roseta. Solo que después vamos a tener que retirar el agua que quede en ella para no generar hongo ni plaga. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Como pueden darse cuenta, la mayoría de suculentas presentan las mismas señales. Miren esta cómo está, pues también necesita riego. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado y sobre todo que les sirva de algo. Si fue así, pues no olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.